Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Precios de transferencia. Este año de 2023 fue marcado por la política, donde el partido político que ganó las elecciones en 2018 y nos gobernó este tiempo se dedicó la mayor parte del tiempo a realizar política en lugar de solo hablar de su administración pública, ya sea que tuviera buenos o malos resultados. En la radio, la Cámara de Diputados y Senadores crearon comerciales mencionando que estas cámaras buscan el bien común de los más vulnerables en temas de salud, educación y trabajo. El Poder Judicial también tiene unos comerciales donde menciona que está para hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué menciono esto? Porque el Estado está compuesto por Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para su funcionamiento, donde debería trabajar para la gente. Pero en algún punto se pierde esta idea y trabaja para el bienestar, pero del mismo Estado, es decir, con todas estas reformas que crea en tantas leyes, más multas, solo son a favor del Estado, es decir, existe más recaudación, pero sin algún beneficio para el ciudadano común, por lo que existe más burocracia en trámites administrativos para abrir o continuar negocios, más formalidades para interponer juicios que si no se cumplen son desechadas las demandas para buscar justicia. Por lo que los comerciales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que salen continuamente en la radio están lejos de la realidad jurídica que tiene que vivir un ciudadano común. El tema de hoy es precios de transferencia, que se refiere a que los comerciantes pueden tener operaciones o préstamos con familiares, lo que origina que en algunas ocasiones los precios o préstamos que le dan a sus familiares sean diferentes a valor comercial. El comprador se beneficiará al pagar precios más bajos o, si es un préstamo, pagar tasas de interés muy bajas o ninguna tasa de interés. Esta desventaja comercial Hacienda lo regula con el concepto de precios de transferencia, por lo que desde 2022 las transacciones nacionales de precios de transferencia deberán ser informadas en la declaración anual, además de tener un estudio de precios de transferencia que respalda las operaciones que son entre partes relacionadas, es decir, entre familiares. La mayor parte de las veces, antes de 2022, solo eran obligación de informar sobre los precios de transferencia para las empresas extranjeras, pero a partir de una reforma fiscal aprobada el 26 de octubre de 2021, que aplicó para el siguiente año 2022, menciona que es obligación informar si la empresa tiene partes relacionadas, es decir, la identificación en contabilidad de los precios de transferencia, para después informar en la declaración anual y en el formato DIM 9, donde para llenarse se necesita sacar la información del estudio de precios de transferencia. Sin duda, esto es muy necesario para lograr la materialidad de operaciones, es decir, que si tuviéramos una revisión fiscal en donde se detecten los precios de transferencia en la empresa, estas operaciones deberán estar identificadas en la balanza de comprobación y tener un estudio de precios de transferencia, que es aplicar algún método de precios de transferencia para comprobar que lo que se vendió para algún familiar, por ejemplo, está a precios de mercado. El no tener identificadas las operaciones con precios de transferencia, el no tener un estudio anual de las operaciones de precios de transferencia, trae muchas consecuencias en la revisión fiscal, como sería el caso de multas, aumento de ingresos en los productos que se dieron más baratos en las facturas, generando una base mayor que genera más impuestos, y para los que usaron las facturas, es decir, los que hicieron la deducción, Hacienda puede hacer no deducible esas compras, generando mayor base para el pago de los impuestos. Las empresas en México generalmente son familiares, donde al crecer los hijos crean sus propias empresas, pero casi siempre dependen de las empresas de sus papás, por lo que generalmente les compran productos para luego comercializarlos. Generalmente las empresas de los papás les dan más barato los productos para que sus hijos puedan tener utilidades, pero a partir de 2022 esto está prohibido, ya que si no respetan los precios de transferencia que deben ser a valor de mercado, es decir, que las ventas de los productos de la empresa del papá, en este ejemplo que les doy, deben darse al hijo al mismo precio
de valor comercial. El Poder Ejecutivo envió las reformas para regular de forma más estricta este tema de los precios de transferencia a la Cámara de Diputados, que ésta aprobó tales reformas, pero faltó la publicidad de esta reforma en la radio, televisión, internet, para informar a las empresas sobre esta nueva obligación de precios de transferencia. Ciertamente, vender los productos a los familiares por debajo del valor de mercado debería estar regulado para que no exista una práctica comercial desleal beneficiando solo a algunos, pero esta regulación primeramente debió ser publicitada, no ser tan estricta con multas tan altas, permitir la corrección dentro de una revisión fiscal. Esto en la actualidad es imposible, ya que únicamente te puedes autocorregir antes de la revisión fiscal, prohibir que la autoridad fiscal aplicara el total de la no deducibilidad de las operaciones de precios de transferencia cuando estén por debajo de valor de mercado, en donde solo debería ajustarse el precio en las facturas para corregir y de esta manera permitir que sea deducible. A lo que me refiero es que las reformas fiscales que propone el Poder Ejecutivo y que aprueba el Poder Legislativo deben ir encaminadas ciertamente a regular una correcta comercialización de los productos, pero no debe llegar a ser tan drástica con multas altas o aplicar la no deducibilidad de las operaciones que se realicen con partes relacionadas que no aplicaron correctamente los precios de transferencia. El Estado debe recordar que gracias a los comerciantes se genera el pago de los impuestos, ya que sin ellos no tendría dinero el Estado para emitir los gastos que realiza el Estado, por lo que no tendría dinero para financiarse. Ciertamente el Estado tiene otros ingresos como venta de petróleo o los empréstitos, pero los impuestos es uno de sus mayores ingresos. Debemos tener en cuenta que una vez recaudados los impuestos deberían ocuparse para el bien común, es decir, para los derechos humanos de los ciudadanos como educación, salud, medio ambiente, agricultura, rehabilitación social y la infraestructura de caminos del país. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Son los precios que se pactan en las operaciones con partes relacionadas, siendo el objetivo de dicho precio transferir bienes, derechos o cualquier otro activo entre dichas partes. ¿Qué es una parte relacionada? Es toda persona física o moral que participa directa o indirectamente en la administración, dirección o control de otra persona. ¿Qué operaciones se revisan en los precios de transferencia? Ingresos por venta de inventarios, prestación de servicios, pago de honorarios, regalías, arrendamientos, salarios y préstamos entre partes relacionadas. ¿Qué es el análisis de precios de transferencia? Es el mecanismo para evitar la manipulación de utilidades y el pago de impuestos cuando hay operaciones entre partes relacionadas. Es obligatorio el estudio de precios de transferencia. Es obligatorio tener un estudio de precios de transferencia cuando realices actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior hayan excedido de 13 millones de pesos, así como contribuyentes cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales hubiesen excedido en dicho ejercicio de 3 millones de pesos. ¿Qué declaración debo presentar si tengo partes relacionadas? Debo presentar el anexo 9 DIM, que es acerca de partes relacionadas, donde para poderlo llenar, primero debes tener el estudio de precios de transferencia para solo traspasar los datos, ya que no se puede adjuntar ningún PDF a esta declaración, además que la fecha límite es el 15 de mayo de cada año sobre el ejercicio anterior. Además, deberás informar en la balanza de comprobación las operaciones con precios de transferencia y mencionar que tuviste operaciones con partes relacionadas en la declaración anual. Como verán, es toda una nueva obligación que por una reforma que se aprobó en octubre de 2021 para que fuera aplicada en 2022, ahora en este 2023 muchas empresas
que debieron presentar toda esta información. La mayoría no sabe que existe la obligación, pero si tiene una revisión fiscal por parte de Hacienda y es detectado, en este caso, el tema de los precios de transferencia, tendrán multas por no informarlo en la balanza de comprobación, el no informarlo en la declaración anual, el no informarlo en el anexo 9 del DIM, además del riesgo de que aumenta la base de los impuestos, tanto para el que emitió la factura al corregir los precios de esa factura, la autoridad fiscal, aumentando la base de los impuestos, también para el que realizó la deducción, ya que la autoridad emitirá un criterio de que no será deducible tal compra. Sin duda, los anuncios publicitarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están muy lejos de la realidad jurídica del ciudadano común, que debe estudiar todos estos cambios fiscales que mayormente le perjudican, en lugar de lograr solo buscar corregir su situación comercial para que realice una mejor práctica comercial. Los años pasan y los políticos ya quieren estar en sus nuevos cargos del próximo sexenio. Tendremos legisladores de 18 años que llegarán a seguir creando leyes, pero sin buscar que sean a favor de los ciudadanos, ya que al ser tan jóvenes apenas llegarán a enterarse que existen las leyes. Por lo que los ciudadanos comunes que trabajan en sus pequeños negocios seguirán estando a su suerte jurídica, es decir, que no les vaya a tocar el caso de una revisión fiscal, porque de lo contrario, si estuvieran en el supuesto, en este caso de precios de transferencia, podría desaparecer su negocio con tantas multas y pago de impuestos adicionales, por lo que estos comerciantes tendrían que dedicarse a otra cosa, por lo que si tuvieran este tema en sus manos, le pedirían al Estado que haga pública estas reformas fiscales de precios de transferencia para que de esta manera todos puedan cumplir correctamente y no se vean afectados en su patrimonio con tantas multas y diferencias de impuestos que tendrían que pagar en una revisión fiscal. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre precios de transferencia. Los invitamos a comprar el libro Carlitos o los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.